Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los santos. Amén. En estos momentos, amados hermanos, vamos a hacer eso, que es bendecir el nombre de nuestro eterno Dios. Así les invito, hermanos, que busquemos en nuestras sagradas escrituras el Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, que llevan en sus inicios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Que nos dice de igual manera que debemos de adorar a nuestro Creador, pues sabemos que de una manera alegre y en todo momento. Alabanza, Salmo capítulo 100. Cantemos, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, con sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Sabemos, amados hermanos, que este precioso salmo nos dice que cantemos alegres a Dios, pero de igual manera nos dice alabarle y bendecir su nombre. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sabemos, hermanos, que por su misericordia nosotros estamos en este momento adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Así que, mis hermanos, es un buen motivo por el cual nosotros debemos de darle gloria y honra a nuestro Creador por esa misericordia que Él ha tenido en cada uno de nosotros. Vamos a entonar otro precioso salmo, hermanos, para después de este salmo venir en palabras de oración, hermanos. Vamos a cantar el Salmo 5. Que lleva como título en sus inicios: escucha, oh Jehová, mis palabras. Cantemos, hermano. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía.
Amén. Sabemos, amados hermanos, que en esta hora de la mañana vamos a adorar, ¿verdad?, estas preciosas alabanzas, estos preciosos salmos, pero de igual manera, en esta hora de la mañana vamos a presentarnos delante de Él con una oración. Así que les invito, amados hermanos, que en estos momentos vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso Padre, hemos reconocido que tú eres con cada uno de nosotros, agradeciéndote porque nos has permitido este privilegio de poderte honrar en tu santo sábado. Te agradecemos porque sabemos que es bueno adorarte y tú nos has dicho, es bueno alabarte. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso sobre cada uno de nosotros. Por eso te pido de todo corazón que veas con ojos de misericordia estas alabanzas que te adoramos a ti, este espacio que te adoramos a ti, Padre, reconociendo de que tú eres ese que nos ayudará en todo tiempo. Por eso suplicamos de tu ayuda, de tu dirección en estos momentos, ya que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Por eso, ayúdanos para poder hacer ese espacio con total normalidad si estamos estorbados de salud. Pues que seas tú el que nos guardes y que seas tú el que nos libre de esa enfermedad. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios en otra preciosa alabanza, hermanos, sabiendo de que pues nuestro Dios ha sido misericordioso, como siempre digo, ya que nos ha dado la vida y nos ha dado todo, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 67, que lleva como título Señor, reposamos. Alabanza número 67. Cantemos, amados hermanos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí, y así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo
Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre vivir contigo. Sabemos, amados hermanos, que si queremos vivir con Él, dice que debemos de guardar firmemente la ley de nuestro Creador. Así que, mis hermanos, vamos a tener una lectura. Para después de esta lectura vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, pues esa ley que habla en este momento, esta preciosa alabanza, hermanos. Vamos a tener una lectura, hermanos, que se encuentra en Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos esos 10 divinos mandamientos en estos momentos, amados hermanos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, hermanos, sabemos que el amor de nuestro Dios es grande, por eso Él nos ha permitido ese privilegio de poder escuchar sus divinos mandamientos. Vamos a entonar la alabanza número 13, que lleva como título Del Santo Amor de Cristo. Alabanza número 13, hermanos. Cantemos, hermanos. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, su brillo
voz alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor. Grande, dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso, su amor brotó a raudar, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, grande y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida, presente ya en la cruz, y dio las almas todas la gloria de tu ser, y compartir su gracia, su espíritu poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades, de ahí el mundo es el fanal, que nunca esplendorosa, la senda de lidiar, y al paso de los años la hará más dulce y más glorioso al darle el alma, sin comparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Nada es comparable al amor de mi Jesús. Sabemos, hermanos, que ese amor que tuvo en ese momento y que hoy también lo tiene, hermanos, sabemos que es grande. Y por ello, amados hermanos, nosotros no debemos de quedarnos quizás con los brazos cruzados, sino al contrario, nosotros debemos de escuchar la voz de nuestro Dios, escuchar la voz de Jesús, y que sabemos, hermanos, que solo así vamos a lograr, y si ponemos en práctica todo lo que escuchamos, vamos a lograr tener esa vida eterna. Vamos a entonar la alabanza número 53, que precisamente lleva como título la voz de Jesús. Alabanza número 53. Y después de esta alabanza pues va a quedar nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Yo escucho en Jesús
ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, acude a tu piedad. El pecador, ten de mi piedad, dame llanto de tu amor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti creo. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Ese infinito amor basta para cada uno de nosotros, hermanos. Por eso vamos a escuchar en estos momentos esa bendita palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que nos acompañan de manera virtual, haciendo uso de estos canales de la tecnología, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. En esta preciosa mañana nos sentimos muy alegres porque el eterno Dios nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Yo me recuerdo que en aquel momento cuando el Mesías andaba sobre la tierra y de repente en una ocasión tuvo una plática con una mujer que era de Samaria, o al menos vivía en Samaria, y le dijo: mujer, dame de beber. Y ella le dijo, entre otras palabras, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Si los judíos no se llevan con los samaritanos. Y después de una plática, hermanos, el Señor le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí y yo te daría agua, de la cual nunca vas a tener sed. Mis hermanos, hablaba de esa agua espiritual, de la cual hoy nosotros, la Santa Iglesia, tenemos la oportunidad de poder tomar de esa agua, de poder disfrutar de esa agua espiritual que por supuesto llena nuestro interior y fluye en nuestra vida para vida eterna. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos a este momento en donde vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de las parábolas, hermanos. Una parábola, ya lo hemos dicho, no me canso en repetir esto para que se nos grabe. Una parábola es una historia, es una historia escrita, muchas veces es una historia corta, que está llena de simbolismos y que nos deja un mensaje de carácter moral en muchas ocasiones. Mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de una parábola del Antiguo Testamento, porque de eso tratan nuestros cuadernos de estudio. Vamos a hablar acerca de la parábola de la mujer de Tecoa. Hermanos, vamos a tocar esta parábola, vamos a tratar de sacar una enseñanza, de encontrarle la enseñanza a ella. Pero antes de hacerlo, yo les invito a que doblemos nuestras rodillas, que vengamos delante de nuestro Creador para pedirle que sea Él quien nos hable en esta preciosa mañana. Acompáñenme, por favor, vamos a hacer una oración en este momento. Dios de nuestros padres,
Abraham, Isaac e Israel, y Dios de todos aquellos que gracias a tu inmenso amor, a tu bondad, a tu misericordia, hemos sido redimidos de nuestra condición pecaminosa, y hoy nos das la oportunidad, buen Padre, de poder buscar nuevamente la perfección que perdimos. Delante de ti, mi Dios, nos presentamos en esta mañana. Venimos muy agradecidos contigo, porque tú eres tan bueno para con nosotros, porque no te fijas en lo complicados que nosotros somos. Y siempre nos miras, mi Dios, con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de bondad. Porque si no fuera así, tu palabra misma nos enseña que quizá ya hubiésemos sido nosotros destruidos, eliminados totalmente. Dios eterno, en este momento, con el perdón de nuestras culpas, queremos platicar contigo. En este momento nos disponemos, mi Dios, a abrir el libro sagrado. Queremos suplicarte, Padre bueno, que hables a nuestra vida, por favor. Que nos dejes una enseñanza importante. Que podamos abrir el libro sagrado y entender tus designios. Que solo te ruego, mi Dios, que solo me permita ser un instrumento tuyo. Que pueda mis labios ser el instrumento para canalizar tu palabra. Que pueda comprender yo y puedan también comprender aquellos que me oyen. Dios eterno, gracias te damos y te pedimos que bendigas en gran manera a toda tu iglesia. Aquellos que por causa de esta enfermedad que está todavía bastante fuerte en nuestro territorio, Señor, a causa de ella no pueden todavía congregarse, ya que algunos tienen edad avanzada, otros quizás tienen enfermedades crónicas. Dios eterno, queremos pedirte que el momento, el espacio que utilizamos para estudiar tu palabra venga a servir a tus hijos como un alimento espiritual. Este momento que utilizamos, Señor, haciendo uso de la tecnología, venga a ser de bendición para todos tus hijos y también para aquellos que en su calidad de amigos están pendientes de estas transmisiones. Muchas gracias, Señor. Te suplicamos que la guianza de tu Espíritu Santo sea conmigo en este momento y que me permitas, mi Dios, hablar conforme a tu voluntad, que uses mis labios y que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas. Son súplicas y son favores, mi Dios, que vengo a rogarte juntamente con tu iglesia, no teniendo mérito, Señor. Te lo rogamos todo en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, querida iglesia, como antes les había dicho, en esta ocasión vamos a hablar acerca de una parábola, pues la conocemos como la parábola de la mujer de Tecoa. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse, por favor. En esta parábola, que por cierto, a lo largo de ella vamos a estudiar el por qué se le llama la parábola de la mujer de Tecoa. Y no dudamos que ha de dejar un consejo, una enseñanza muy importante para la Santa Iglesia del Señor y por supuesto también para aquellos que en su calidad de amigos nos escuchan. Mis hermanos, el objetivo de esta parábola es promover entre nosotros los hermanos las buenas relaciones fraternales para la buena convivencia con base a los principios de la ley de nuestro Dios, como el perdón y la reconciliación. Mis hermanos, al escuchar este objetivo nos damos cuenta que realmente el Señor, como lo hemos estudiado, bueno, en el tema pasado lo estudiamos, Dios nos habla, nos está hablando como constantemente. Por ejemplo, decía Job 33:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Este era el texto de memoria del sábado anterior.
En una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Ese era el sentimiento de Job. Y por supuesto, Dios continúa hablándole a la humanidad, continúa hablándole a la iglesia, porque el primer mensaje que el Señor nos manda es para nosotros, la Santa Iglesia, aquellos que hemos sido comprados con esa sangre preciosa del Mesías. Es para nosotros, hermanos. Y luego viene el consejo, el llamado, también llamado de atención muchas veces para aquellos que en su calidad de amigos están escuchándonos. Mis hermanos, el objetivo, ya dijimos, es promover entre nosotros los hermanos las buenas relaciones fraternales. Y no quiere decir que vamos a tener buena relación fraternal solamente entre hermanos, sino esa misma relación que se promueve en ese nivel debe llevarse a el nivel de con quienes convivimos en nuestro diario vivir, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro lugar donde habitamos, sea con nuestra familia. Pero como que ese ensayo, voy a decirlo de esta manera, no sé si me equivoque, como que ese ensayo de qué es lo que vamos a llevar afuera, lo vamos a primero llevar al nivel de nuestros hermanos. Promover entre nosotros los hermanos las buenas relaciones fraternales, que exista realmente ese amor fraternal con aquellos que nos decimos hermanos. Nos saludamos de paz y decimos paz a vos, hermano, porque somos hijos de un mismo Padre. Entonces, mis hermanos, que exista ese amor fraternal entre ese grupo que nos llamamos hijos de Dios, hermanos. Y por supuesto, ese amor fraternal nos va a llevar a una buena convivencia. Pero ¿cómo se va a fomentar esto? Con base a los principios de la ley de nuestro Dios. Recordemos que Dios nos ha dejado sus leyes y precisamente para que sean ellas quienes nos ayuden para ser mejores. Como dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos capítulo 19, es uno de los salmos que leemos constantemente, hermanos, antes de la lectura. No es esta la lectura principal de nuestro tema, hermanos, pero igual lo vamos a leer antes de la lectura principal. Libro de los Salmos en su capítulo 19. Y esto, como dije, hermanos, lo leemos constantemente. Y dice, en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los santos mandamientos del Señor. Está el Señor constantemente hablando a nuestra vida para, por supuesto, con sus santos mandamientos, para que al llevarlos a la práctica nosotros seamos mejores. Mejores en todo el ambiente en el que nos movamos. Y, por supuesto, esos principios de la ley de Dios nos va a llevar, uno, a poder perdonar a nuestro prójimo. Dos, a podernos reconciliar con ellos. ¿Es fácil, hermanos? ¿Es fácil perdonar? No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero ya hemos entendido que si yo me presento al Señor, si yo llevo mi presente delante de Él, y allí estoy cuando me recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, el Señor me dice, ve y pídele perdón, reconcíliate con Él antes de presentarme tú presente, valga la repetición, porque de lo contrario, hermanos, salimos reprobados delante del Señor. Desde que revisamos el objetivo nos vamos a dar cuenta, o nos damos cuenta, que es el Señor quien ha permitido que el ministerio haga uso de la palabra, de su palabra, y permita el ministerio de la iglesia lleve estos temas, que es una forma de que el Señor
nos va o nos está hablando y lo está haciendo a tiempo o fuera de tiempo, pero siempre viene a moldear nuestra vida. Así que mis hermanos, hoy sí, voy a pedirles que busquemos en el capítulo 14 del libro segundo de Samuel. Y si gustan, hermanos, y como les dije que se sentaran, les voy a pedir que un momentito se pongan de pie, hermanos. Vamos a buscar en el libro segundo de Samuel, en su capítulo 14, hermanos. Libro segundo de Samuel, en su capítulo 14, y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Una lectura bastante larga, pero ahí está, hermanos, esta parábola. Dice: y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey estaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y díjole: yo te ruego que te enlutes y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, antes sé como mujer que ha mucho tiempo que trae luto por algún muerto. Y entrando al rey, habla con él de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: oh rey, salva. Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo, la verdad, soy una mujer viuda y mi marido es muerto. Y tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los despartiese, hirió el uno al otro y matólo. Y he aquí toda la parentela se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y quitemos también el heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, yo mandaré acerca de ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más. Dijo ella entonces: ruégote, oh rey, que te acuerdes le dijo que te acuerdes de Jehová tu Dios, que no dejes a los cercanos de la sangre aumentar el daño con destruir a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: ruégote que hable tu criada una palabra a mi señor rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues piensas tú otro tanto contra el pueblo de Dios? Que hablando el rey esta palabra es como culpado, por cuanto el rey no hace volver a su fugitivo, no hace volver a su fugitivo, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido. Y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo. Mas tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga.
pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere traer a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice que sea ahora la respuesta de mi señor el rey para descanso, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces él respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: habla mi señor el rey. Y el rey dijo: no ha sido la mano de Joab contigo en todas estas cosas. Y la mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Amén. Descansen, hermanos. Mis hermanos, al escuchar estas palabras, toda esta historia, nos damos cuenta que de una manera simbólica, aquella mujer estaba hablando a David y le estaba diciendo, por supuesto, una gran verdad. Y yo analizaba y digo, bien podría llamarse esta como la parábola de Joab, porque realmente aquella mujer lo que estaba hablando, lo que estaba emitiendo fueron las palabras que Joab le había dicho que dijera. Entonces, pero igual, no importando cómo se llame la parábola, deja una enorme enseñanza. ¿Qué había pasado realmente, hermanos? Lo que había pasado es que el rey David, o en el rey David se estaba cumpliendo lo que antes había sido dicho a causa de su pecado, hermanos. Recordemos que David se equivocó en sus acciones. Y el tema pasado hablábamos acerca de uno de sus grandes errores, hermanos. Y nos hablábamos bastante acerca de el error o el pecado que cometió con la esposa de Urías Eteo. Y también la consecuencia de sus errores. Pudimos ver que recibió consecuencia y dentro de ellas era que nunca se iba a apartar la espada de su casa. Y, mis hermanos, en esta historia, pues es como después de una tragedia en la familia, pues había sucedido esto, que la mujer fue a denunciar o fue a hacer que David pudiera reconciliarse o reconciliar con su hijo. Pero el caso está, hermanos, que aquellas palabras, en su primera fase nos dimos cuenta que David creyó en esas palabras y dijo: esto es una historia verdadera. Esta mujer es una mujer viuda, porque las condiciones que se estaban dando eran condiciones normales. Y él, como tenía un corazón noble, su corazón se había como movido a misericordia para con aquella mujer. Ella le pedía: Señor, ayúdame. Y él le dijo: pues te voy a ayudar. Y de esta manera te voy a ayudar. Porque en su primera fase, pues él entendió o entendía que aquellas palabras eran algo real. Hermanos, hay un texto de memoria y está en el libro de Job, capítulo 34, versículo 32. Voy a pedir que si alguien trajo el texto de memoria, voy a pedir que se ponga de pie de mis hermanos y amigos. Si alguien se aprendió su texto de memoria, pues que se ponga de pie. Y yo voy a dejar un tiempito prudencial para que digan ese texto de memoria. A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Amén. Mis hermanos, en el libro de Job, pues estas palabras son palabras que deberíamos estar nosotros como pidiéndole al Señor constantemente. Señor, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Palabras que tendrían que estar en nuestros labios constantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos equivocamos muchas veces. Muchas veces nos equivocamos en nuestras acciones y no nos damos cuenta. Quizás hemos herido a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Quizás lo hemos hecho con alguna palabra mal dicha o con una palabra mal interpretada. Hemos herido a nuestro prójimo y no nos dimos cuenta. Entonces, pero si le decimos al Señor, Señor, enséñame lo que no veo, y que si hice mal ya no lo voy a hacer, ya no seguir cometiendo, ya no hacerlo más, cometiendo el mismo error. Entonces, a lo mejor nos daríamos cuenta de todas las heridas que hemos abierto a nuestro alrededor. Mis hermanos, realmente alguien decía una gran verdad y decía, para poder abrir una herida en alguien, para poder herirle, dañarle, pues basta quizás un par de segundos, una palabra, y esa palabra hace un enorme daño en la vida de alguna persona. Pero para que esa herida sane, Dios mío, muchas veces lleva toda la vida. Para que aquella herida sane, puede llevar tiempos, hermanos. Que tiene que irse dando los pasos pertinentes para que vaya sanando esa herida. Pero hay que hacerlo, hermanos. No podemos estar nosotros, no podemos estar en enemistad con nuestro prójimo, hermanos. No se puede, no podemos. Porque ¿qué sería de nosotros si el Señor viniera y me encuentra en enemistad con mi hermano? ¿Qué sería de mí, hermanos, si el Señor viniera y me encontrara en enemistad con mi familia? ¿Qué sería de mí? Si el caso es, pues, si el Señor nos regala vida, es el momento de ir y poder reconciliarnos con Él. Dice, reconciliarnos con nuestra familia. Dice el objetivo que debemos nosotros aprender a perdonar y debemos también fomentar lo que es la reconciliación. El comentario, hermanos, el comentario dice que Tecoa significa, recordemos que Tecoa era la ciudad. Tecoa significa sonar o sonido de trompeta. Tecoa fue una ciudad de Judá, hogar de Hira, uno de los valientes de David. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 26. Y también fue la ciudad donde vivía el profeta Amós. Amós 1:1. Mis hermanos, una ciudad en donde su historia nos permite que de allí este hombre que era el jefe del ejército de David pudiese tomar una mujer astuta para que ésta le ayudara y pudiese llevar a David lo que hoy se le conoce como una parábola, y que esta parábola hiciera, o estas palabras que esta mujer expresara, hicieran que David cambiara su actitud para con su hijo. Esta historia tiene que ver con el cumplimiento de lo que Dios dijo a David, lo que les decía, hermanos, que tendría que enfrentar por haber tomado a la mujer de Urías. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, en su versículo 10 nos dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Recordemos, hermanos, que si bien es cierto, el Señor le dijo por labios del profeta, le dijo, no morirás. Porque así llegó Natán. Natán le dijo, el Señor te ha perdonado, no morirás.
Pero, ahí va la consecuencia del pecado. Pero el fruto que has tenido de ese pecado cometido con la mujer de Urías Eteo va a morir. Pero también vas a tener la consecuencia de que, dice, jamás de tu casa se apartará la espada, por cuanto me menospreciaste, le dijo el Señor. Hermanos amados, al recordar eso nos damos cuenta que muchas de nuestras infelicidades, muchos de nuestros episodios en nuestra vida en donde no somos felices, es producto de los diferentes errores que pudimos haber cometido. Que Dios nos ayude, hermano, para enmendar esa situación. Que Dios nos ayude para seguir luchando por hacer lo correcto delante de Él y poder así ganar felicidad. Yo siempre he dicho, hermanos, que si pudiésemos medir la obediencia a nuestro Dios, pudiésemos pensar qué tan obedientes realmente somos para con Dios. Pero la contraparte es que a mayor obediencia para con Dios, pues mayor va a ser nuestra felicidad. Si usted y yo somos obedientes para con Dios en un 50%, pues nuestra felicidad va a ser a un 50%. Y si fuéramos a un 80%, vamos a ser 80% de felicidad en nuestra vida. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, vale la pena esforzarse por hacer lo correcto delante de Dios. Ahora, bien, lo que aquí está mencionando es que todo lo que iba a acontecer en la vida de David, en su familia, era producto de el mismo error antes cometido por David. Dice el segundo párrafo, por lo que nos narra la escritura, sabemos que Amnón, David tenía 3 hijos, hermanos. Tenía a Amnón, tenía a Absalón y tenía también a Tamar. Dice, por lo que nos narra la escritura, sabemos que Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar. No obstante, el rey no hizo nada. Y qué difícil, esto lo siento, hermanos, bastante complicado. Porque él era el rey y debía emitir juicio, debía de emitir sentencias. Pero en aquel momento, su mismo hijo comete un enorme error y abusa de su hermana. Pero David no reaccionó, no hizo nada. Al revisar nosotros esta historia, nos damos cuenta que no hizo nada. Porque era su hijo. No se sintió en la capacidad de castigar a su hijo por el error cometido. Y luego dice que Absalón, que era el otro hijo de David, Absalón, hermano de Tamar, maquinó un plan para vengar a su hermana y así darle muerte a Amnón. Amnón, su medio hermano y primogénito de David. Consumado el hecho, sabiendo que había hecho mal, Absalón huye a Jesús, pensando que su padre podía llevarlo a juicio. Pero una vez más, David no hace nada, solo llora. Vean todas las escenas, hermanos. Alguien dijo, David estaba siendo puesto a prueba. ¿Cuál era su reacción? Pero su reacción no fue la correcta delante de Dios y delante del pueblo. No fue la correcta. No hizo nada. Y a causa de no enmendar el error, ¿qué hubiera pasado? Recuerdo, todo es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si David, al
al que su hijo Amón violara a su hermana, él lo hubiera castigado conforme a las leyes de Israel. Pues si eso hubiese dado, Absalón no hubiese buscado venganza, porque hubiera dicho, ya Amón recibió su castigo. Pero como no lo hizo, entonces, hermanos, Absalón quiso vengar a su misma hermana y de esa manera maquinó cómo hacerlo y le dio muerte a su mismo hermano. Y luego huyó porque pensó, bueno, mi papá va a hacer uso de su poder y va a llevar a cabo lo que la ley de Dios dice. Y la ley precisamente decía que todo aquel que mataba, también él tenía que morir. La ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. Y esa ley pudo haber sido aplicada. ¿Pero qué sucede? Tampoco lo hizo. De hecho, pues él huyó. Él se fue para esa ciudad donde, según la historia, dice que allí era su abuelo quien reinaba. Entonces, él fue a posar en esa ciudad y David lo dejó. No hizo nada. David estaba muy triste por su relación de enemistad con su hijo Absalón. El tiempo pasó. Vean qué terrible. David estaba llorando tres situaciones. Uno, la deshonra de su hija. Dos, la muerte de su hijo Amón. Y tres, la enemistad que había entre él y su hijo Absalón. Tres situaciones que David sufría, lloraba. Dice que él estaba muy triste por su relación de enemistad con su hijo Absalón, pero no hacía nada para remediarla. Joab, el general en jefe de David, se dio cuenta de esto y decidió hacer algo para reconciliar a David y a Absalón. Joab era fiel a David y tal vez haya hecho esto pensando en dos cosas. Uno, Joab pensó que era peligroso tener a Absalón como enemigo en un país distante y que lo mejor y más seguro era lograr la reconciliación entre padre e hijo. Segundo, Joab organizó esto sabiendo exactamente la forma de ser de David y demostrándole lealtad, pero no era una lealtad desinteresada. Joab sabía que Absalón podía llegar a ser el próximo rey de Israel y pensaba en formar parte de su reino. Es así como Joab decide llegar al corazón de David, trayendo una mujer delante de él con una historia o una parábola inventada por Joab, misma que tenía que ver con Absalón. Mis hermanos, aquí nos menciona, la escritura no lo dice de esa manera, pero al analizar realmente lo que estaba sucediendo, sí podemos pensar así, hermanos. Y podemos pensar, fue por algo que Joab hizo esto. Y podemos ponernos también en los pies de David. Y no era algo fácil lo que estaba sucediendo, pero tampoco estaba haciendo algo él por remediar la situación. Absalón vivió lejos, de hecho pues ya llevaba varios años, tenía 3 años de andar después de haberse ido a huir. Y, hermanos, David no había hecho nada, no le había buscado. Hermanos, y si nosotros nos ponemos a pensar en esto, había una enemistad entre él y su hijo. Había enemistad, había motivo, sí, había motivo. Pero no era para que eso permaneciera tanto tiempo, hermanos. Llevémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas personas hay que allí están en enemistad? Algunos con sus hijos, otros entre hijos y padres, por supuesto. Allí están. Entre hermanos, algunos. Allí está una enemistad. Yo conozco personas, hablaba con una persona que me decía
yo tengo ya como 10 años que yo no le hablo a mi madre, me decía. Y no le voy a hablar, me decía. Yo le quería reconvenir y le decía, mire, pero su madre ya es una anciana. ¿Cómo va a quedar usted cuando ella parta, cuando ella muera? ¿Cómo va a quedar? Nada. No hay sensibilidad. El mundo, y esto lo decimos seguido, el mundo ha perdido sus valores. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de aquellos que estamos siendo moldeados por el Señor? ¿Qué hay de aquellos que estamos constantemente recibiendo la enseñanza de parte de Dios, hermanos? Las cosas deben ser diferentes. Y si usted, mi hermano, o usted, amigo, en este momento, al oír esto, de esa enemistad que había entre David y su hijo, se recuerda usted y dice, realmente yo tengo esta enemistad también. Es tiempo de ir y pedir perdón. Alguien me contaba, abro paréntesis, hermano, alguien me contaba en una ocasión una historia. Y no era de hermanos, era de amigos. Entre amigos había una enemistad o se dio una enemistad a muerte. Donde quiera que te vea, allí te voy a hacer daño. Entonces uno de ellos, dice, se fue a huir. Se fue a huir porque le dio miedo vivir allí. El que me contaba la historia, dice, se fue a huir. Pero luego llegó al Señor. Y al llegar al Señor, las cosas para él no eran fáciles porque sabía cuando él se presentaba delante del Señor. También recordaba, cuando él llevaba su presente delante del Señor, también recordaba que su hermano o su prójimo tenía algo contra él. ¿A qué lo mandaba el Señor? Ve y pídele perdón. Él tenía miedo. Pero un día se armó de valor, dice, y dijo, voy a ir a pedir perdón, aunque ese espacio me cueste la vida. Fue, pidió perdón y esperaba su final. Le dijo, mira, perdóname, yo sé que te hice daño, nos hicimos daño. Perdóname, yo soy cristiano y he venido a pedirte perdón. Al principio la persona se puso un poquito mal, pero luego dice que le dijo, no hay problema, yo también he olvidado eso. Y aquello que parecía un problema que no tenía solución, solo bastó ir y pedirse perdón y allí hubo una reconciliación. Mis hermanos, cierro paréntesis de esa historia. Y mis hermanos, hoy pensemos en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros con los que nos rodean? ¿Hay enemistades? ¿Tenemos enemigos? ¿Tenemos personas que no nos caen muy bien? ¿Tenemos personas con quienes hemos tenido algún tipo de roces, de problemas y no nos sentimos cómodos con ellos? Porque si es así, hermanos, estamos a tiempo de reconciliarnos, estamos a tiempo de pedir perdón, estamos a tiempo de cambiar la historia, porque si el Señor viene y nos encuentra en esa condición, qué terrible fuera. Y estoy hablando al nivel de nuestro prójimo, nuestros compañeros, quizás compañeros de estudio, de trabajo, vecinos. Pero ¿qué hay en la iglesia, hermanos? ¿Qué hay con aquellos que nos relacionamos? ¿Qué hay con aquellos con quienes convivimos, con quienes fraternizamos? ¿Hay enemistad entre nosotros, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que donde hay iras y contiendas, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Correcto. Allí no mora el Espíritu de Dios, hermanos. Pero también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Delicioso a los ojos de Dios, por supuesto, bueno a los ojos de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo, hermanos? Igualmente en uno. Qué bonito, hermanos. Porque cuando hay
esa unidad, allí sí hay bendición. Y lo dice el Salmo 133, pues, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más, hermanos? Vida eterna. Cuando hay ese amor fraternal, cuando hay esa unidad, allí envía bendición el Señor. Entonces, al revisar esta historia, debemos darnos cuenta que quizás estamos a tiempo nosotros, mientras tenemos vida y esperanza, estamos a tiempo de cambiar nuestra historia y buscar la reconciliación. Mis hermanos, cuando pensamos en reconciliación, nos damos cuenta que nosotros nos habíamos también descarriado, hablando en el campo espiritual. Nos habíamos apartado del Señor. Nos habíamos vuelto enemigos de Dios. ¡Qué terrible! Nos habíamos vuelto enemigos del Señor, hermanos. Porque así dice la Escritura, que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Hermano, y qué terrible, porque yo tengo un montón de amigos que son del mundo. No habla de eso, hermanos. Hacerse amigo del mundo es hacer o practicar las cosas que el mundo practica. Eso es amistad con el mundo. Eso es amistad con el mundo. Como se veía, hermanos, en el tema pasado, recientemente, las famosas prácticas que el mundo tiene con sus fiestas, la fiesta de Halloween, Día de los Muertos, son fiestas paganas, hermanos. ¿Y qué hay si yo participo de estas fiestas? Pues me estoy volviendo amigo del mundo, practicando las cosas que el mundo practica. Pero inmediatamente debo entender que me constituyo enemigo de Dios. Hermanos, desde el momento que nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, desde ese momento nos convertimos en sus enemigos. Pero fuimos reconciliados. Esta es una buena noticia, hermanos. Dice en el libro de Romanos. Vámonos, hermanos, al libro de Romanos. En su capítulo 5, me parece. Ya vamos a ver. Romanos, en su capítulo 5, precisamente. Capítulo 5. Y dice el versículo 8. Oigan bien, dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Encarecer es hacerlo más caro. Y ya vamos a ver, pero hermano, ¿por qué más caro? Ya vamos a ver el por qué. Dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, ¿qué pasó, hermanos? Cristo murió por nosotros. Por eso se vuelve más caro, porque no lo merecíamos. Porque hacerle caridad al que nos hace bien, ¿es fácil o es difícil? Es fácil. Su gran amigo, aquel que también le hace bien a usted, lo ve en una necesidad, hacerle el bien es fácil. Pero hacerle el bien a aquel que lo maltrata, a aquel que lo tiene de menos, a aquel que no lo quiere o le ha hecho mal, ¿es fácil? No. Por eso dice que es caro, porque nosotros no lo merecíamos. Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice, versículo 10, porque si siendo enemigos, porque ¿en qué momento nos volvimos enemigos de Dios? Cuando empezamos a hacer lo contrario a su voluntad. Amigos, este es un llamado. Bueno, iglesia, primeramente, a nosotros nos está hablando el Señor. Primeramente a la iglesia, y nos dice, luchemos por hacer su voluntad, hermanos. Pero también a los amigos. Amigos, hagamos la voluntad del Señor. Porque al no hacerla nos volvemos sus enemigos. Pero aquí dice, luego el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, haciendo lo contrario a su voluntad, fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la, ¿cómo dice, hermanos? La reconciliación. O sea, que también nosotros en el campo espiritual fuimos reconciliados con el Señor porque nos habíamos vuelto sus enemigos. Pero a partir de esa reconciliación, el Señor nos lleva a que nosotros también aprendamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Y de hecho, el Señor lo dice tanto, hermanos. Por ejemplo, alguien decía, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Hasta 7 veces, Señor? Yo te digo, le digo, que 70 veces 7. Y alguien hace hasta la cuenta. 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces. Entonces dice, voy a empezar a perdonarle y le voy a ir contando las veces que lo voy a perdonar. Cuando llega a 490, hasta ahí, una más y se acabó. Y alguien dijo, yo oía esto y dijo, hermano, realmente, ¿qué esto el Señor lo lleva a otro nivel? Eso no es en toda la vida. Diariamente tenés que tener la capacidad de perdonar 70 veces 7 a tu hermano. O sea, siempre que tu hermano te hace, debes de perdonarlo. ¿Cuánto debes esperar para perdonarlo? Pues la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, mis hermanos, ¿a qué me lleva? Algunos dijeron, queriendo hacer esto largo, dicen, no, lo que pasa es que ahí está hablando del sol de justicia. Que no venga el Señor o el sol de justicia y te encuentres enojado. ¿Y qué sabemos cuándo el Señor viene? No lo sabemos. Entonces, mis hermanos, la reconciliación, el perdón debe ser ya. Ya, hermanos. Entonces, mis hermanos, al revisar esto nos damos cuenta que el Señor nos está hablando constantemente. Incluso por allá llegaron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo Él? Vas a orar así. Y empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga Señor tu reino, hágase tu voluntad. Pero también dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos a perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También nos lleva al perdón, hermanos, a cada momento de nuestra vida. Sigue más, hermanos, el comentario. Dice, sabemos que la parábola de la mujer de Tecoa es en realidad una parábola creada por Joab y que su contenido tiene que ver con lo que pasó en la familia de David. Ya lo habíamos mencionado, lo que pasó con ellos. Ella dice que tenía 2 hijos y que uno mató al otro, ¿verdad? Como quien dice, estaba Amnón y Absalón. Absalón mata a Amnón, mató al otro. Esto representa, dice el comentario, a los hijos de David, a Absalón y a Amnón. Los parientes que pedían la muerte de su otro hijo representan, conforme a la ley, la justicia de Dios que David no había ejecutado en Absalón, ya que de acuerdo con la ley Absalón debía morir. Dice que los parientes pedían que muriera. Esto representa a la justicia de Dios, ya que la ley de Dios así lo decía. No sabemos si de verdad la mujer era viuda, no lo sabemos, solo porque esta es la historia que le dijo, esta es la historia que Joab le dijo que contara. Igual no sabemos si la mujer era viuda, pero Joab le dijo que así apareciera, y al usar esta condición delante del rey y hacerle ver que su hijo era lo único que quedaba, fue conmovido a tal grado que abogó por la mujer
para que la ley no se cumpliera en su hijo sin saberlo. Bien pudo haber sido duro y decirle, tu hijo mató a su hermano, debe morir. Está bien lo que los parientes quieren, debe morir. Pero no, el corazón de David era noble, se movió a misericordia y emitió juicio, pero igual estaba diciendo que la ley de Dios, la ley que había sido dada, no se cumpliera en el hijo. Sin saberlo, David estaba manifestando lo que él estaba haciendo, ya que legalmente no hizo nada en contra de Absalón. Seguramente porque era su hijo y él era el rey, pero tampoco arreglaba su enemistad con Absalón. David tenía una responsabilidad como rey y como juez principal en Israel, y cuando fue probado a cumplir tal responsabilidad, falló. No era la posición de un rey, pero tampoco siendo empáticos con David, poniéndonos en sus zapatos, como dice uno, en sus pies, nos damos cuenta que no era fácil ni castigar a Amnón, ni emitir juicio contra Absalón era fácil para David, no era fácil. Dice aquí, fue probado y terminó fallando. Muchos factores dieron éxito a la exposición de la mujer de Tecoa. No era de Jerusalén, lo que dificultaba investigar su caso. Era viuda, la cual probablemente provocaría empatía. Era mayor, ya grande, lo que daba más credibilidad a su historia. Vestía ropa de luto para aumentar el impacto. Su problema, según la parábola, era también de distanciamiento familiar, pero eso no despertó sospechas en David. Nos damos cuenta de que el mismo rey creyó la parábola, creyó que era veraz y que fue muy fácil ignorar la justicia de Dios a cambio de ayudar a la mujer por la situación que vivía. Pasó por un lado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque se movió a misericordia, hermanos. Hermano, ¿y esto es posible? Recordemos lo que hizo Jesucristo. Cuando la ley decía que aquella mujer que había cometido adulterio tenía que morir. ¿Qué hizo Jesucristo? El que tiene o el que se siente libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué sucedió? Nadie lo hizo porque nadie se sintió libre de pecado. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, se fueron. Pues yo tampoco te acuso. Vete y sigue con tu vida desordenada. ¿Verdad que no? Le dijo, vete y no peques más. La misericordia de Dios, hermanos. Pues el Señor está constantemente hablando a nuestra vida. Y gracias al sacrificio de Cristo, por oscuros, negros, rojos que nuestros pecados fueran, el Señor viene a limpiar esos pecados y ya no se acuerda de ellos. Gracias al sacrificio del Mesías, el Señor nos limpia de pecados. Decíamos nosotros en una ocasión, nos hace borrón de pecados. Pero no como el mundo dice, borrón y cuenta nueva, sino borrón de pecados y vete y no peques más. Que el Señor nos ayude, hermanos, para darle valor a lo que realmente el Mesías hizo por nosotros. Murió para reconciliarnos con Dios, y aquellos que no teníamos nada, nos ha hecho hoy herederos de sus promesas. Qué bueno es el Señor, hermanos. Sigue diciendo el comentario. Cuando el rey garantiza seguridad a la mujer a expensa de la justicia de la ley, se logra el objetivo de esta parábola. Seguramente Joab le dijo a la mujer de Tecoa que llegando el momento enfrentara a David con respecto a Absalón y que pasara
de la parábola a la realidad, pues la mujer lo hace así. Es cuando el rey pregunta si todo es obra de Joab, quien desea que David y su hijo se reconcilien. La mujer confirma haber sido enviada por Joab y aprovecha ahora la oportunidad para confrontar al rey. David no había buscado la reconciliación con su hijo. Le dice que la vida es corta, somos como agua derramada, que debemos vivir en paz con todos y que el rey debe reconciliarse con el fugitivo Absalón. La mujer de Tecoa pide compasión por el atrevimiento de tratar este asunto familiar con el rey, al mismo tiempo que reconoce que David es como un ángel con el conocimiento para perdonar y ganar a un desterrado, a su hijo Absalón. Mis hermanos, esto debemos entenderlo. La vida es como agua derramada. ¿Qué pasa con el agua? El agua se derrama y se esfuma, se seca. Así es la vida de nosotros, hermanos. Así que mientras tenemos hálito de vida, tenemos oportunidad de buscar la reconciliación con los que nos rodean. Bueno, también aquel que todavía no ha hecho esa reconciliación con Dios, es el momento mientras hay vida. Llevémoslo a ese nivel. Amigos, los que todavía no han hecho ese compromiso, ese pacto con el Señor, no han hecho esa reconciliación, no han hecho uso del sacrificio del Mesías. Ese sacrificio ahí está vigente. Ese sacrificio allí está con el mismo poder de redención para poder limpiar nuestra pasada manera de vivir y reconciliarnos con Dios. Hermanos, el Señor también nos lleva a que llevemos una vida de santidad delante de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, enseguida el rey David llama a Joab y lo envía para que vaya por Absalón. Absalón, hermanos, había sido expulsado, o él se había ido a huir, ya habían pasado 3 años. Pero todavía las cosas vienen. David le dice a Joab que lo vaya a traer, pero le dice que no, que llegue a Jerusalén, pero que no lo vea. Pasan 2 años más, hermanos. Yo estaba por ahí revisando este caso y digo, 2 años más, 2 años más sin reconciliarse. Sí le dijo, ve, tráelo para Jerusalén, que ya no ande por allá, que venga a su tierra. Pero lo había confrontado. Hasta los 2 años dice de que Absalón llega. Pero de hecho fue Joab nuevamente el que hace este pase. Dice, Absalón reconoce su pecado y emite su sentencia de pagar con su propia vida, pero solicita que esto se lo diga a su padre directamente. Cuando Absalón llega ante su padre con una reverencia, David lo besa y no emite ninguna sentencia, solo le recibe, se reconcilia y lo perdona. Hermanos, esta parábola del Antiguo Testamento es de gran valor para nosotros. La mujer de Tecoa nos enseña que en las relaciones personales y fraternales es bueno vivir en armonía. Y si es necesario la reconciliación, debemos ir juntos por el camino del perdón. Aunque los demás nos hayan hecho mucho daño, debemos seguir el ejemplo de la misericordia divina, pues la reconciliación de todos nosotros con Dios lo hizo el Señor Jesús al perdonar nuestros pecados. Hermanos, hagámoslo ahora. Reconciliémonos hoy con los hombres y con Dios. Mis hermanos amados, el tiempo que Dios nos va a prestar de vida sobre esta tierra es ese espacio que tenemos para reconciliarnos con Dios primeramente y luego con aquellos que nos rodean. Debemos tomar este ejemplo, hermanos, y darnos cuenta que
el pecado trae su consecuencia. David pagó duramente su pecado y estaba sufriendo y sufrió a lo largo de su vida. De hecho, si queremos seguir revisando, hermanos, la historia, nos damos cuenta que Absalón llega un momento que se rebela contra su padre porque quiere ser rey. Y termina Absalón muriendo en manos del mismo hombre que lo reconcilió con su padre. Mis hermanos, es una historia bastante dura, pero que con la ayuda de Dios vamos nosotros a aprender de ella y a partir de hoy, hermanos, si a nuestro entorno, familiares, vecinos, amigos, nosotros tenemos algún tipo de enemistad con ellos, vamos y pidamos perdón, hermanos, aprendamos a hacerlo. Porque ¿cómo es posible que nosotros le digamos al Señor, Señor, perdónanos? Y no queremos perdonar a nuestro hermano, no queremos perdonar a nuestro prójimo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque nos damos cuenta que el camino hacia la salvación no es un camino fácil, hermanos, pero tampoco es un camino imposible de caminar, valga la repetición. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y que lo que hoy hemos revisado pueda servirnos en nuestra vida para poder así moldearnos y poder alcanzar la vida eterna. Mis hermanos, que su palabra pueda hacer un eco en nuestra vida y pueda hacernos llevar frutos delante de Él. Nuevamente dejo en este lugar a mi hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa atención prestada. Pasa a vosotros. Bien, mis amados hermanos, luego que hemos escuchado ese precioso tema, hermanos, debemos de compartir eso, ¿verdad? De que la comunión siempre esté entre los hijos de nuestro Dios y de igual manera con nuestro prójimo, sabiendo que somos de Israel, amados hermanos. Por eso vamos a entonar esa alabanza, la alabanza número 271. Alabanza número 271. Cantemos, hermanos. Somos de Israel, un mismo corazón, sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel, un mismo grande Dios, hizo la opción, comprarnos por nación. Somos suerte de Abraham, gente de la nación, como la arena del mar, donde se puede contar, ni las estrellas se puede contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas. Amén, amados hermanos. Sabemos que somos ese pueblo singular, hemos dicho. Y sabemos que si es ese pueblo singular, debemos de dar el ejemplo, hermanos. Debemos de que todo lo que escuchamos pues en estas predicaciones, pues las pongamos en práctica, ya que eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. De mi parte, llegado hasta aquí mi participación, hermanos. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis amados, después de haber
cantado al Señor, ya hemos oído su palabra. Estamos llegando ya al final, hermanos. Estamos casi cerrando esta reunión. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos. Acompáñenme, por favor. Dios de los cielos, santo eres tú, Señor. Henos aquí, mi Dios, delante de tu presencia. Queremos agradecerte, Señor, porque siendo nosotros pecadores, no valíamos nada. Estábamos en un fango de miseria. Estábamos hundidos en nuestros delitos, muertos, dice tu palabra, en nuestros delitos y pecados. Y a causa de nuestra maldad, a causa de habernos rebelado en contra de ti, nos habíamos vuelto tus enemigos. Pero gracias al sacrificio de tu amado Hijo, mi Dios, tú nos has dado vida. Tú nos has dado esperanza de alcanzar vida eterna, mi Dios. Gracias, Señor, porque también tus bendiciones están siendo derramadas sobre cada uno de nosotros. Dios eterno, en este momento venimos agradecidos contigo porque nos has permitido estudiar tu palabra. Nos has permitido elevarte cánticos. Nos has permitido, Señor, escuchar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, para que todo esto pueda servir en nuestra vida y que cada día seamos mejores delante de ti. Bendice a cada uno por nombre de los que están pendientes de estas transmisiones, tanto tu iglesia como aquellos en su calidad de amigos. Lleva, Señor, esa reconciliación en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Reconciliarse contigo, reconciliarnos contigo primeramente y luego reconciliarnos con nuestro prójimo. Ayúdanos a poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño, Señor. Aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos a perdonar, mi Dios, que no exista en nosotros esa raíz de amargura. Dios eterno, hoy estamos llegando al final de esta reunión. Quiero pedirte que bendigas en gran manera a toda tu iglesia, y si alguien está sufriendo la enfermedad, ese aguijón en la carne, que tú, Señor, hagas la obra de sanidad. Gracias, Señor, y te pido que nos permitas quedar en un receso en este momento. Te lo suplicamos en el nombre santo de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.